Imagínese, está a 40 grados. Siente los dedos congelados dentro de sus botas empapadas. Lleva 3 días sin comer. 20.000 soldados rusos rodean su posición. Solo son 300 personas. La lógica dicta, ríndanse. El instinto de supervivencia dicta, huyan. Pero el general al mando ordena, resistan. Esta es la historia real de cómo 300 soldados napoleónicos se enfrentaron a lo imposible durante la retirada de Moscú y sobrevivieron para contarlo. Noviembre de 1812. El invierno ruso azotó con furia a la grande armée de Napoleón. Apenas unos meses antes, 600.000 hombres habían marchado triunfantes hacia Moscú, confiados en que derrotarían al zar Alejandro I en cuestión de semanas. Napoleón Bonaparte, el hombre que había conquistado casi toda Europa, parecía invencible, pero Rusia no luchaba como las demás. Cuando los franceses entraron en Moscú en septiembre, encontraron una ciudad en llamas. Los rusos habían incendiado su propia capital. No había comida, no había refugio adecuado, no había victoria, solo cenizas. Napoleón esperó una rendición que nunca llegó, y cuando finalmente dio la orden de retirada en octubre, ya era demasiado tarde. El invierno ruso es implacable, no solo por el frío, aunque las temperaturas cayeron hasta los 35 o 40 grados Celsius, sino por la combinación letal, frío extremo, hambre devastadora, enfermedades que se propagaban como la pólvora y cosacos rusos que acechaban a cada destacamento francés como lobos a su presa, herida. La retirada se convirtió en una pesadilla. Miles de caballos murieron. Sin caballos, los cañones fueron abandonados. Sin cañones, la artillería, la fuerza que tantas victorias le había dado a Napoleón, simplemente desapareció entre la nieve. Los soldados quemaban sus mochilas para calentarse unos minutos. Comían el cuero de sus botas cuando no les quedaba nada más. Los más débiles se sentaban en la nieve y jamás volvían a levantarse. De los 600.000 que entraron en Rusia, quizá 100.000 seguían vivos y en condiciones de luchar. El resto, muertos, desertores, prisioneros o perdidos en la inmensidad blanca. Fue en este gélido escenario apocalíptico donde un pequeño destacamento francés se vio en una situación imposible. El general Claude-Étienne Michel comandaba una retaguardia de aproximadamente 300 hombres, soldados de infantería, algunos jinetes desmontados y artilleros sin cañones. Eran supervivientes, hombres curtidos que habían atravesado el infierno ruso y aún respiraban. Michel no era uno de los grandes nombres del imperio. No tenía la fama de Ney, el más valiente entre los valientes, ni el genio táctico de Davout. Era un oficial competente y fiable, el tipo de hombre al que Napoleón ponía al mando de la retaguardia, mientras los famosos mariscales lideraban la vanguardia. Pero a finales de noviembre de 1812, Michel y sus 300 hombres recibirían una misión que pondría a prueba hasta la última gota de valor de sus cuerpos exhaustos. La columna principal francesa había cruzado el río Beresina días antes, en una operación desesperada que costó miles de vidas. Michel y sus hombres se quedaron atrás, cubriendo la retirada para evitar que los rusos masacraran por completo lo que quedaba de la Grande Armée. Ahora estaban aislados. Por delante, kilómetros de estepa helada hasta las líneas francesas. Detrás, el ejército ruso, sediento de venganza. Por todas partes, el invierno que mataba con la misma eficacia que una bala. Llegó un explorador al galope, su caballo, tambaleándose casi muerto de agotamiento. «Mi general, son miles, quizá 20.000. Infantería, caballería, artillería, están a menos de 1 hora de aquí». Michel miró a sus hombres, rostros quemados por el frío, ojos hundidos por el hambre, uniformes hechos jirones, pero seguían en pie, seguían armados,
Si te está gustando esta increíble historia de valentía contra todo pronóstico, suscríbete al canal para no perderte otros relatos fascinantes de historia militar. Michel tenía que tomar una decisión y tenía minutos para hacerlo. 20.000 rusos acercándose, 300 franceses exhaustos, 1 hora para el contacto. ¿Qué harías tú? Michel reunió a sus oficiales. 5 hombres se agruparon alrededor de un mapa improvisado en la nieve, marcando posiciones con piedras. «Podemos intentar avanzar hacia el oeste», sugirió un capitán de infantería. «Una marcha forzada. Quizás alcancemos las líneas antes de que nos rodeen por completo». Era la opción obvia. También era un suicidio. Hombres exhaustos no realizan una marcha forzada a 40 grados centígrados. Serían alcanzados en cuestión de horas. Y en la estepa abierta y descubierta, 20.000 rusos los aniquilarían como una tormenta aniquila el trigo. «Hay un pueblo abandonado a 2 kilómetros al norte», dijo otro oficial, señalando una pequeña elevación del terreno. «Vi humo saliendo de las chimeneas cuando pasamos ayer». Michel repasó mentalmente el mapa que había construido durante las semanas de retirada. Conocía ese pueblo. Pequeño, quizá con 30 o 40 edificios de madera y piedra. Un pozo en el centro, una cerca baja a su alrededor. Defensivamente era mediocre. Cualquier instructor de la academia militar le diría que no se atrincherara allí. Pero Michel no pensaba en defenderse, pensaba en sobrevivir. «Vayamos al pueblo», ordenó. «Media hora para llegar. Media hora para prepararnos. Es todo lo que tenemos». Los hombres se pusieron en marcha. No corrían. Correr en la nieve profunda con equipo militar es imposible, pero marchaban con paso firme, con esa pesada marcha de los soldados veteranos que saben que cada minuto cuenta. Llegaron al pueblo 25 minutos después. Estaba completamente abandonado. Los habitantes habían huido semanas antes, cuando la guerra se acercó demasiado. Michel organizó la defensa con la eficiencia de años de campaña. Primera prioridad: fuego. Quiero una hoguera en cada casa que no usemos como posición defensiva. Necesitamos descongelar a estos hombres antes de 1900. El que luchen. Los soldados se abalanzaron, destrozando muebles y usando cualquier leña disponible. En cuestión de minutos, el humo se elevaba de una docena de chimeneas. Segunda prioridad: agua. Llenen todas las cantimploras. Si nos rodean, no podremos acceder al pozo. Los hombres se turnaban en el pozo, rompiendo la capa de hielo y sacando cubos de agua helada. Tercera prioridad: munición. Quiero saber exactamente cuántos cartuchos tenemos. El informe fue devastador. Un promedio de 30 cartuchos por hombre. Quizás 9.000 disparos en total, contra 20.000 enemigos. El cálculo era cruel. Cada bala francesa debía contarse 3 veces. Michel posicionó a sus hombres en las casas del perímetro. Las ventanas se convirtieron en puestos de tiro. Las puertas se bloquearon con lo que tuvieran a mano: mesas, camas, troncos de árboles. Los mejores tiradores se colocaron en los tejados, donde la altura les daría ventaja en los primeros instantes del combate. La caballería desmontada. Unos 40 hombres que habían perdido sus caballos, pero conservaban sus sables. Se situó en reserva, cerca del centro del pueblo. Si los rusos lograban romper el perímetro, constituirían la última línea de defensa. Entonces Michel hizo algo inesperado. Ordenó que se izara una bandera francesa, la tricolor azul, blanca y roja, en el mástil más alto del pueblo. «Señor general», protestó un capitán, «eso llamará la atención». «Exacto», respondió Michel. «Quiero que nos vean. Quiero que sepan que estamos aquí, que no estamos huyendo». Era una táctica básica, pero poderosa, de psicología militar. Las tropas que huyen son presa fácil, hombres aterrorizados y desorganizados que solo piensan en escapar. Pero tropas posicionadas
listas para luchar con una bandera izada. Eso avergüenza incluso al enemigo más confiado. Capturarlas costaría vidas. E incluso un ejército de 20.000 hombres prefiere victorias fáciles. Los franceses esperaron. Algunos comieron sus últimas raciones, trozos de pan, duro, carne seca que parecía más madera. Otros simplemente se calentaron junto al fuego, sabiendo que podría ser la última vez que sintieran calor. Un joven soldado, de no más de 19 años, comenzó a llorar en silencio. Un veterano a su lado le puso la mano en el hombro. «Primera batalla. No, señor, luché en Borodino, en Smolensk, pero... 20.000... Entonces ya has matado rusos antes», dijo el veterano con sencillez. «Hoy no es diferente, solo que hay más objetivos. Pero sujetas el rifle con firmeza, apuntas al centro del grupo, aprietas el gatillo. Eso es todo. Un disparo a la vez». El joven asintió, se secó las lágrimas y revisó su arma. Un grito desde el vigía en el tejado. Movimiento hacia el este. Todos se quedaron paralizados, no por el frío, sino por la tensión. Michel subió al tejado más alto y alzó su telescopio. En el horizonte, elevándose como una marea oscura contra la nieve blanca, apareció el ejército ruso. No estaba desorganizado, no era una horda, era profesional, disciplinado. Columnas de infantería marchando en formación, escuadrones de caballería en los flancos, cañones tirados por parejas de caballos. 20.000 hombres, quizá más. Michel cerró el telescopio, descendió y caminó con calma hasta el centro del pueblo donde todos podían verlo. «Caballeros», resonó su voz en el silencio gélido. «Cruzaron Rusia. Sobrevivieron a lo que mató a 500.000 de hombres. No vinieron aquí a morir». Pausa. «Hoy les mostraremos a los rusos por qué conquistó el emperador. Europa. Les mostraremos por qué nuestros regimientos llevan nombres escritos en oro, no por números, sino por valentía». Otra pausa. Luego, con voz más suave, casi paternal: «Que cada disparo cuente, mantengan la calma, y cuando esto termine, tendremos una historia que nuestros nietos no creerán». Un murmullo de aprobación recorrió las filas. Michel regresó a su posición. Los rusos estaban a 800 metros, 700 metros, 500 metros. A 300 metros, el ejército ruso se detuvo. Caballo avanzó solo, portando una bandera parlamentaria blanca. Michel salió del pueblo con su oficial. Se encontraron a mitad de camino. El oficial ruso era coronel, con la barba negra y cubierta de escarcha, y la mirada dura, como la de un habitante de la estepa. Hablaba francés con un acento marcado, pero comprensible. Muchos oficiales rusos de la aristocracia dominaban el idioma. «General francés», comenzó sin rodeos, «soy el coronel Andrei Volkonsky. Comando la vanguardia del 4º cuerpo del PI. General Miloradovich, está usted rodeado. Sus hombres están exhaustos, congelados y hambrientos». Michel no respondió. Simplemente esperó. Volkonsky continuó: «He ordenado que mi artillería se posicione. En 1 hora tendremos 20 cañones apuntando a esta aldea. Puedo reducirla a escombros, sin perder un solo hombre». Cierto, Michel lo sabía. «Me rindo ahora». Volkonsky hizo una pausa, suavizando ligeramente su tono, «y garantizo un trato digno como prisioneros de guerra. Comida caliente. Refugio. Atención médica. Su guerra ha terminado, general. No tiene por qué ser también su tumba. Era una oferta razonable, incluso generosa para los estándares de la guerra napoleónica». Michel guardó silencio un largo rato, mientras el viento aullaba entre ellos, arrastrando nieve que punzaba como agujas. Luego respondió, con cada palabra medida: «Coronel Volkonsky, agradezco la oferta, pero tengo 2 observaciones. Adelante. Primero, si fuera tan sencillo destruirnos con artillería, no estarías aquí rindiéndote. Sabes que, incluso rodeados, podemos infligir cientos de bajas antes de caer.
¿Y tu general no quiere explicarle al zar por qué perdió tantos hombres para eliminar a 300 franceses cuando el verdadero ejército de Napoleón aún huye hacia el oeste? Volkonsky no lo contradijo. Michel tenía razón. Segunda observación, continuó Michel con voz cada vez más dura. Volveré a esa aldea, no como prisionero, como comandante, y cuando tus hombres avancen, porque te verás obligado a atacar, descubrirán que los franceses no luchamos bien solo cuando ganamos. Luchamos mejor cuando no tenemos nada que perder. Los dos oficiales se miraron fijamente, profesionales reconociendo a profesionales. Estás cometiendo un error, dijo Volkonsky. Quizás, respondió Michel, pero será mi error, no el de mi enemigo. Se saludaron formalmente. Al fin y al cabo, la guerra tenía sus reglas, y regresaron a sus respectivas líneas. De vuelta en el pueblo, Michel no necesitó dar explicaciones. Sus hombres habían visto el parlamento. Habían visto al general regresar solo. Sabían lo que significaba. ¿Te negaste?, preguntó un capitán. Me negué, sin protestas, sin pánico, solo una aceptación silenciosa. Eran soldados de la Grande Armée. Habían marchado bajo el mando de Napoleón por toda Europa. Sabían que algunas batallas se eligen, otras te eligen a ti. Esta los había elegido a ellos. ¿Calculación?, preguntó otro oficial. Michel miró por la ventana al ejército ruso tomando posiciones. La primera oleada será de infantería pesada. Pondrán a prueba nuestras defensas, buscarán puntos débiles. Quizá 2000 hombres. Hizo una pausa para calcular mentalmente. Si repelemos la primera, vendrá la segunda, más pesada, quizá 5000, con caballería intentando romper un flanco. Y si repelemos la segunda, artillería, respondió Michel simplemente. Bombardearán hasta que no quede piedra en pie. Entonces enviarán el resto, y no habrá tercera defensa. Un silencio sepulcral. Entonces tendremos 2 oportunidades, dijo finalmente el capitán. 2, asintió Michel. Desde los tejados, los observadores franceses narraban los movimientos enemigos. Infantería formando columnas de ataque. Caballería dividiéndose en los flancos norte y sur. Artillería posicionándose a 600 metros. Cuenta, 16, 18, 20 cañones. Michel realizó los últimos ajustes. Movió a 10 hombres para reforzar el flanco norte, donde el terreno era ligeramente más abierto. Ordenó a francotiradores en los tejados que se concentraran en los oficiales rusos. Matar a los altos mandos desbarataría cualquier ataque. Ahorren munición, fue su única orden. Primer disparo a 100 metros, ni antes, 100 metros, mortalmente cerca. Pero a esa distancia, incluso los mosquetes de ánima lisa eran letales, y cada bala debía ser crucial. En toda batalla, entre los preparativos y el inicio del combate, hay un instante en que el tiempo parece detenerse. Los rusos habían terminado de posicionarse. Columnas de infantería permanecían inmóviles a la espera de órdenes. La caballería flanqueaba, con los caballos trotando nerviosos. La artillería cargada, los cañones apuntando. En el pueblo, 300 franceses esperaban. Fusiles listos, bayonetas caladas, cartuchos al alcance. El viento había cesado. La nieve caía suavemente. Todo parecía suspendido. Un soldado francés murmuraba una oración. Otro besaba un medallón con el retrato de su esposa. Un tercero, con la mirada fija en el horizonte, el rostro inexpresivo, preparándose mentalmente para el infierno que se avecinaba. Y entonces, como un trueno que rompe el silencio, ¡bum!, un cañón ruso disparó, no para lucirse, sino como señal. Inmediatamente los tambores comenzaron a resonar. El sonido reverberó por la estepa, ese ritmo siniestro e inevitable de la infantería avanzando. ¡Hurra! 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 El grito de guerra ruso. Miles de gargantas gritando al unísono. 2000 hombres avanzaron.
no corrieron. Disciplinada, marcha, fusiles con bayoneta calada, oficiales al frente con sables desenvainados. «Mantengan sus posiciones», gritó Michel. «Ni un solo disparo hasta que yo lo ordene». 150 metros. Los franceses ya podían distinguir los rostros. Expresiones decididas, barbas cubiertas de hielo, uniformes grises que contrastaban con la nieve. 120 metros. Las manos sujetaban los fusiles, los dedos en los gatillos. Pero la disciplina se mantenía. 100 metros. ¡Fuego! La orden de Michel resonó. Una salva de 300 fusiles estalló simultáneamente. La primera línea de rusos se desvaneció. Simplemente se desvaneció. Como si una mano gigante los hubiera barrido. Los hombres caían por doquier, muertos, heridos, derribados por el impacto. El avance se estancó. «Recarguen, recarguen». Manos expertas se movían con la precisión de la repetición militar, vertiendo la pólvora, insertando la bala y el taco, apisonando, colocando el fulminante en la oreja, el fusil listo. 30 segundos. Veteranos lo hacían en 25. Los rusos se habían recuperado, reorganizaron filas sobre los cuerpos de los caídos, avanzaron de nuevo, 70 metros. ¡Fuego! Otra salva. Más hombres caían. Pero los rusos continuaron. Eso era lo que los hacía letales. No solo su número, sino su brutal determinación. Sufrieron bajas y siguieron avanzando. 50 metros. Ahora era un tiroteo indiscriminado. Cada hombre disparaba en cuanto recargaba. El ruido era ensordecedor. Explosiones de pólvora, gritos de los heridos, oficiales dando órdenes que nadie oía. 30 metros. Los rusos alcanzaron las primeras casas del perímetro. Las puertas barricadas fueron golpeadas con las culatas de los fusiles. Las ventanas se convirtieron en escenarios de combate cuerpo a cuerpo. Bayonetas que atravesaban las rendijas, hombres gritando en francés y ruso. Michel disparó a quemarropa contra un soldado ruso que había entrado por una ventana. Sacó su segunda pistola y volvió a disparar. A su alrededor, el caos del combate cuerpo a cuerpo. Ya no había formaciones, solo violencia individual multiplicada por cientos. Un soldado francés bloqueó una bayoneta rusa con su fusil, se giró y golpeó al atacante en la cara con la culata. El ruso cayó. Otro ocupó su lugar de inmediato. En el tejado, un francotirador francés disparó 6 veces en 1 minuto, su récord personal, abatiendo a 3 oficiales rusos antes de que una bala rusa le impactara en el hombro. Se tambaleó, pero siguió disparando. Durante 15 minutos, una eternidad. En combate, el ataque ruso continuó. Luego, gradualmente comenzó a replegarse. No fue una retirada organizada, fue la disolución natural de un ataque que había perdido impulso. Demasiadas bajas, demasiada resistencia inesperada. El valor tiene sus límites. Los rusos retrocedieron a trompicones, arrastrando a los heridos y dejando atrás a los muertos. En el pueblo, un silencio atónito. Michel hizo un recuento rápido. Habían perdido 40 hombres, muertos o heridos de gravedad que les impedían seguir luchando. Eso dejaba 260. Munición, un promedio de 20 cartuchos por hombre. Quizás 5.000 balas en total. Observó a través del humo las líneas rusas. Se estaban reagrupando. La segunda oleada se estaba formando. Y esta vez sería mayor. 20 minutos de calma. Quizá menos. Michel aprovechó cada segundo. Recojan la munición de los muertos, la nuestra y la suya. Los soldados se arrastraban entre los cuerpos, vaciando los cinturones de cartuchos. El cálculo era brutal pero necesario. Un muerto no necesita balas, un vivo sí. Agua. Alguien trajo agua. Un joven soldado corría entre las posiciones con un cubo, ofreciendo cartuchos a los hombres cuyas gargantas estaban desgarradas de tanto gritar órdenes y toser humo de pólvora. Heridos hasta el centro.
A los que se podían salvar, los arrastraban a la casa más grande en el centro del pueblo, donde un cirujano improvisado trabajaba con instrumentos esterilizados en brandy, la única anestesia disponible. Los gritos rompieron la calma. Michel inspeccionó las defensas. 2 casas en el perímetro norte estaban parcialmente destruidas, con las paredes agrietadas por golpes de hacha y culatas de fusil. Ordenó abandonarlas y reposicionar a los hombres en edificios más sólidos detrás de ellas. Menos perímetro que defender, menos hombres para defenderlo. El recuento estaba equilibrado, pero por poco. Un capitán se acercó, con el rostro cubierto de pólvora y sangre. No sabía si era suya o de otro. General, recuento de bajas. Dígame. 42 muertos, 18 heridos graves incapacitados para el combate, 31 heridos leves aún en posición. Cifras frías. Vidas que habían cobrado vida hacía apenas unos minutos. Total efectivo, 229 aptos para el combate, señor. De 300 a 229 en 15 minutos. Y la segunda oleada duplicaría la primera. Michel miró al horizonte. Los rusos no solo se estaban reagrupando, sino que se estaban reorganizando tácticamente. La primera oleada había sido una prueba, sondear las defensas, identificar los puntos débiles, calibrar la resistencia. Ahora lo sabían que los franceses tenían munición, sabían dónde estaban las posiciones fortificadas, sabían que no sería fácil, pero también sabían que era posible. ¿Cuánto tiempo calculas?, preguntó al capitán. 15 minutos, quizá 10. Michel asintió. Reunió a sus oficiales por última vez. Ya no había mapa, ya no había planes elaborados, solo la cruda realidad. Caballeros, la próxima oleada nos aniquilará o nos hará retroceder. No habrá término medio. Miró a cada hombre a los ojos. Concentren el fuego en el centro de las formaciones. Ignoren los flancos hasta que estén a 50 metros. Quiero que la columna central sea destruida antes de que alcance nuestras líneas. Era una táctica básica pero efectiva. Concentrar el fuego crea zonas mortales. Incluso una superioridad numérica considerable titubea ante tal concentración de fuego. Caballería desmontada, dijo dirigiéndose al comandante de los 40 hombres con sables. Cuando no rompan el perímetro, ustedes serán el último bastión. No dejen pasar nada. El oficial de caballería, un teniente con una cicatriz que le cruzaba todo el rostro, asintió simplemente. No hacían falta palabras. Todos sabían lo que significaba último bastión. Significaba morir en el acto. Última cosa, dijo Michel, bajando la voz. Si caigo, el capitán Renaud toma el mando. Si Renaud cae, el teniente Marchand. Si Marchand cae. Hizo una pausa, con una sonrisa amarga en el. Bueno, si llegamos hasta aquí, probablemente el mando ya no importará. Risas tensas. Humor negro propio de los soldados. Pero entonces, el tono de Michel cambió por completo. Se puso serio, casi irreverente. Sois los mejores hombres que he tenido el honor de comandar. No porque seáis invencibles, sino porque cuando lo imposible os enfrentó, no apartasteis la mirada. La historia recordará a este pueblo. Recordará a 300 franceses que le dijeron no al destino. Silencio. Luego, uno a uno, los oficiales saludaron. No el saludo formal de desfile, sino el saludo lento y deliberado de hombres que saben que se enfrentan a algo superior a ellos mismos. Regresaron a sus posiciones. Desde la azotea, el grito «¡Movimiento! ¡Formación de ataque!». Michel volvió a subir, levantó su telescopio, sintió un escalofrío y no precisamente de frío. 5.000 hombres, quizá más, 3 enormes columnas avanzando en paralelo, la caballería en los flancos, lista para aprovechar cualquier hueco, y, detrás, visible en la retaguardia, la artillería ajustando su posición. «Dios mío», murmuró el vigía a su lado. Michel bajó el telescopio. «No»,
dijo con calma. Hoy no tendremos a Dios. Solo nos tendremos los unos a los otros, y eso tendrá que bastar. Descendió, recorrió lentamente el perímetro defensivo. No dio órdenes a gritos, no pronunció discursos. Simplemente pasó por cada posición, miró a cada hombre a los ojos, tocó algunos hombros, asintió a otros. Presencia. El liderazgo no siempre se expresa con palabras. A veces basta con estar presente, visible, sereno, cuando todo se desmorona. Los hombres se mantuvieron firmes, revisaron sus armas, ajustaron sus posiciones, esperaron. El sonido de los tambores rusos resonó de nuevo. Ahora más fuerte, más tambores, más hombres. ¡Hurra, hurra, hurra! 3 columnas comenzaron a avanzar. Esta vez no hubo tanteos, ni sondeos tácticos. Fue una fuerza bruta, miles de hombres avanzando para aplastar a cientos. Michel los dejó acercarse. 150 metros, todavía no. 120 metros, todavía no. Necesitaba que cada disparo contara doble. 100 metros. ¡Primera fila, fuego! La mitad de los franceses abrió fuego. La salva atravesó la columna central. ¡Segunda fila, fuego! La otra mitad abrió fuego mientras la primera recargaba. Era el sistema de fuego rotatorio lo que había hecho letal a la infantería napoleónica. Siempre la mitad disparando, la otra mitad recargando. Un fuego constante. Las columnas rusas se tambaleaban. La central, sobre todo, estaba siendo destrozada por el fuego concentrado. Pero los flancos seguían avanzando. 80 metros. Fuego a toda velocidad. Ahora era puro volumen de fuego. Cada hombre disparaba tan rápido como podía recargar. El humo de la pólvora se volvió tan denso que apenas podían ver los objetivos. Disparaban hacia los gritos, hacia las figuras en la bruma grisácea. 60 metros. Las balas rusas empezaron a impactar las defensas francesas con letal frecuencia. Los hombres caían de las ventanas, de los tejados. Un francotirador cayó del tejado, atravesado por una bala en el pecho, recorrió 3 metros y no volvió a moverse. 50 metros. La columna central se había detenido. Literalmente, no podía avanzar más sobre la pila de muertos y heridos. Pero las columnas laterales estaban intactas. Venían de los flancos, tal como Michel había predicho. Caballería al flanco sur. Refuercen el sur. Los 40 hombres con sables cargaron, resbalando sus botas sobre la nieve ensangrentada. 40 metros. Michel disparó ambas pistolas, las dejó caer vacías. Recogió un mosquete de un soldado muerto a su lado, disparó, lo dejó caer, recogió otro. No había tiempo para recargar. Solo recogía las armas cargadas de los hombres que ya no las necesitaban. 30 metros. La columna del sur alcanzó el perímetro. La caballería desmontada los recibió con acero frío, sables contra bayonetas, aullidos salvajes, sangre sobre la nieve. En el norte, la segunda columna también había llegado a las casas, combatiendo casa por casa, cada habitación, una batalla. Los franceses retrocedían de habitación en habitación, luchando por cada metro. Un soldado francés, sin munición, usó su mosquete como garrote, golpeando a los rusos que entraban por la ventana. Recibió 3 puñaladas, pero mató a 2 antes de caer. En el centro del pueblo, el cirujano tomó una pistola y disparó a un ruso que había llegado a la casa de los heridos. Los heridos que podían moverse agarraron lo que tenían a mano, cuchillos, instrumental médico, trozos de madera, y lucharon desde sus camas. Michel se vio inmerso en el caos, con 5 rusos entre él y sus hombres. No había tiempo para pensar. Desenvainó el sable que había portado durante 20 años de campañas. Bloqueó una bayoneta, le cortó el brazo a un atacante, giró sobre sí mismo y apuñaló a otro en el cuello. Recibió un culatazo en la espalda que lo derribó de rodillas. Rodó, le cortó las piernas a un ruso y se puso en pie tambaleándose. Un oficial
Russo avanzó con su sable. Por fin, un duelo en toda regla en medio de la carnicería. 3 intercambios de golpes. Michel era mayor, pero más experimentado. Amagó un ataque alto, golpeó bajo y su sable impactó en el abdomen del ruso. La marcha transcurrió en silencio. Nadie hablaba, nadie cantaba. Los franceses solían cantar durante las marchas, una costumbre que mantenía la moral alta, pero no ese día. Los hombres de Michel estaban exhaustos, hambrientos, sintiendo frío. Se encontraban en un estado casi trascendental, donde el cuerpo seguía moviéndose porque detenerse significaba morir, pero la mente estaba en otra parte. Dulac posicionó su caballería como retaguardia, vigilando si los rusos los perseguían. Pero no lo hicieron. Quizás habían decidido que ese pequeño destacamento había costado demasiadas vidas. O quizás tenían objetivos mayores. La columna principal de Napoleón seguía al oeste, vulnerable, intentando alcanzar la frontera polaca. Marcharon durante 4 horas. Cuando, por fin, se detuvieron a descansar, ya casi era de noche. Dulac ordenó encender hogueras, pequeñas, controladas, pero suficientes para que los hombres de Michel entraran en calor. Se distribuyeron raciones. No eran muchas. La Grande Armée casi se había quedado sin provisiones, pero era comida caliente, sopa de guisantes aguada, pan duro, un poco de carne salada. Para hombres que llevaban días sin comer casi nada, era un festín. Michel se sentó aparte del grupo, solo, mirando las llamas. Dulac se acercó y se sentó a su lado sin pedir permiso. ¿Quieres hablar de ello? Silencio. Luego, lentamente, perdí a 188 hombres en 2 horas. Hombres que confiaban en mí, que siguieron mis órdenes incluso cuando esas órdenes los enfrentaban a 20.000 rusos. «Los salvaste», dijo Dulac en voz baja. 112 hombres están vivos porque tomaste las decisiones correctas. Y 188 murieron por las mismas decisiones. No, corrigió Dulac con voz firme. 188 habrían muerto de todos modos. Los 300 habrían muerto. Si hubieran intentado huir a través de la estepa, los rusos los habrían perseguido hasta el último. Si se hubieran rendido, la mitad habría muerto de frío como prisioneros antes de llegar a un campo. Dulac continuó. Hiciste lo imposible. Contuviste a 20.000 rusos el tiempo suficiente para que llegara la ayuda. Y ahora 112 hombres volverán a ver a sus familias. 112 hombres contarán esta historia a sus hijos. Esto no es un fracaso general, es un milagro. Michel finalmente lo miró. No parece un milagro. Nunca lo parece. No para quienes lo han vivido. Permanecieron en silencio un rato, observando el baile del fuego. Finalmente, Dulac se puso de pie. Descansa, general. Mañana marchamos de nuevo. Todavía nos quedan 200 kilómetros hasta la frontera, y el invierno aún no ha terminado. Michel asintió. Dulac se marchó. Pero antes de dormir, Michel hizo algo que no hacía desde hacía años. Se arrodilló en la nieve, juntó las manos y rezó. No por sí mismo, por los 188 que no regresarían. Por los nombres que memorizaría y llevaría consigo el resto de su vida, por la culpa del superviviente que todo comandante que pierde hombres conoce íntimamente. La noche fue larga y fría, pero al amanecer la columna reanudó la marcha. 5 días más de marcha, 3 emboscadas cosacas que fueron repelidas, 2 tormentas de nieve que mataron a más hombres que las balas rusas, y finalmente, en la tarde del 6º día, cruzaron a territorio polaco. No fue un triunfo, no hubo celebraciones, solo un alivio profundo. En el lado polaco de la frontera, un destacamento de suministros establecía depósitos para los restos de la Grande Armée que seguían llegando poco a poco. Michel y sus hombres fueron enviados a un campamento improvisado, tiendas de lona, grandes hogueras y por primera vez en semanas, comida decente. Los hombres comieron en silencio. Algunos lloraron,
Otros simplemente durmieron donde cayeron sin siquiera molestarse en entrar en las tiendas. Un oficial de suministro se acercó a Michel con una carpeta. General, necesito un informe para el registro oficial. Ahora, órdenes del mariscal Ney. Todas las unidades deben informar sobre efectivos y bajas. Michel suspiró. Unidad. Destacamento de retaguardia del segundo cuerpo. Efectivos iniciales, 300 hombres. Efectivos actuales, 112 aptos para el combate, 37 heridos en recuperación. Estado, operativo. El oficial tomó nota mecánicamente. ¿Combates? 1. ¿Fuerza enemiga? Michel vaciló. Luego simplemente dijo, superior. El oficial levantó la vista. ¿Cuánta superioridad? Suficiente. El oficial comprendió que no obtendría más detalles. Asintió. Terminó de escribir y se marchó. Pero la historia de Michel y sus 300 no se quedó callada. Los soldados hablan, sobre todo de hazañas que desafían la lógica. En cuestión de días, la historia se había extendido por lo que quedaba de la Grande Armée. 300 franceses resistiendo a 20.000 rusos. Una aldea sin nombre convertida en una fortaleza insólita. Un general que se negó a rendirse cuando la rendición era la opción obvia. Las historias crecieron al ser contadas de boca en boca, como siempre sucede. Algunos decían que eran 30.000 rusos, otros que Michel había luchado personalmente con 100 hombres. La verdad era suficientemente impresionante, pero la leyenda necesita exageración. 2 semanas después, Michel fue convocado al cuartel general de Napoleón en Vilna. El emperador estaba sombrío, visiblemente envejecido por la catástrofe rusa. De 600.000 hombres, quizá solo 40.000 habían sobrevivido, y muchos de ellos estaban mutilados, enfermos o maltrechos. Pero cuando Michel entró en la habitación, Napoleón se puso de pie. General Michel, Majestad, he oído hablar de su acción de retaguardia. Era mi deber, Majestad. Napoleón se acercó a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, su clásica postura de profunda reflexión. Deber, repitió. Sí, pero una cosa es el deber y otra lo imposible. Usted logró lo segundo. Se giró y miró directamente a Michel. Esta campaña fue un desastre. Perdí un ejército. Quizá perdí el imperio. El tiempo lo dirá. Pero en medio del desastre, hubo momentos de tal valentía que me recuerdan por qué conquistamos Europa. Tu momento fue uno de ellos. Michel no supo qué decir. Napoleón continuó. Te asciendo a mayor general. Y cuando reconstruyamos el ejército, y lo haremos, quiero que estés al mando de una brigada. Hombres como tú son más raros que el oro. Michel saludó. Es un honor. Majestad. No, corrigió Napoleón. El honor es mío, tener a tales oficiales sirviendo bajo mi bandera. Michel salió del cuartel general aturdido. Ascenso, reconocimiento, del mismísimo emperador. Debería haber estado eufórico, pero solo sintió un vacío, porque 188 hombres no estaban allí para compartir el honor. Regresó al campamento donde se encontraban sus 112 supervivientes. Los habían reagrupado, les habían dado uniformes nuevos y el equipo adecuado. Parecían soldados de nuevo, no fantasmas hambrientos. Cuando Michel llegó, automáticamente comenzaron a formarse. Descansen, dijo. No he venido a inspeccionar. Se sentó en un tronco cerca de la hoguera central. Los hombres se fueron reuniendo a su alrededor poco a poco. El emperador me ascendió, dijo sencillamente, un aplauso silencioso, y recomendó que la unidad recibiera una mención colectiva por valentía. Más aplausos, un poco más entusiastas. Pero Michel levantó la mano, silenciándolos. Hay algo más importante que los honores militares. Hay memoria. Pausa. Cuando volvamos a casa, y volveremos, quiero que cada uno de ustedes recuerde los nombres. Los 188 que no regresaron. No solo como números, como hombres, porque merecen más que estadísticas en un informe oficial.
Asentieron en silencio. Un soldado mayor con 3 galones de veterano en el brazo se puso de pie. Mi general, con su permiso, habla. Los hombres querían hacer algo. Por los caídos. Pensamos en, quizá, hacer una lista. Todos los nombres, para que no se les olvide. Michel asintió lentamente. Háganlo. Y cuando terminen quiero una copia. La llevaré conmigo. Siempre. Pasaron las siguientes horas haciendo precisamente eso. Cada superviviente aportaba los nombres que recordaba. Discutían entre ellos para confirmar la ortografía, los rangos, los regimientos de origen. Al final, tenían una lista completa. 188 nombres. No eran números. Eran Pierre Dumont, fusilero de la Quinta Línea. Jean-Baptiste Moreau, jinete desmontado. François Dubois, artillero sin cañón. Henri Lefebvre, tamborilero que empuñaba un mosquete cuando era necesario. La lista fue copiada a mano en papel fino. Michel dobló cuidadosamente su copia y la guardó en el bolsillo interior de su uniforme, cerca del corazón. La llevó consigo durante 43 años. Cuando murió en 1855, a los 71 años, aún estaba allí, amarillenta y gastada, pero bien conservada. Fue enterrada con él, según las instrucciones específicas de su testamento. Los 112 supervivientes se dispersaron cuando la guerra finalmente terminó en 1815. Algunos regresaron a las granjas, otros a tiendas o talleres. Pocos permanecieron en el reorganizado ejército de la Restauración, pero todos conservaron la historia y la contaron a sus hijos, nietos, a cualquiera que quisiera escuchar. Con el tiempo, la historia se fue embelleciendo. Se convirtió en leyenda, 300 contra 20.000 en la nieve rusa. La aldea sin nombre que se negó a caer. El general que desafió al destino. Algunos detalles se perdieron, otros se inventaron, pero la esencia permaneció, un valor extraordinario en circunstancias imposibles. Los historiadores modernos debaten las cifras exactas. Algunos sugieren que solo había 8.000 rusos, no 20.000. Otros que los franceses eran 400, no 300. Los documentos de la época son incompletos. La campaña rusa fue tan caótica que muchos registros simplemente no existen. Pero el núcleo de la historia es verificable. Hubo un destacamento de retaguardia aislado. Hubo una defensa desesperada de una aldea sin nombre. Hubo bajas desproporcionadas y hubo suficientes supervivientes para contar la historia. Eso es lo importante. En 1912, en el centenario de la campaña rusa, historiadores franceses intentaron identificar la aldea exacta. Utilizando mapas de la época, relatos de los supervivientes y el análisis de las rutas de marcha, redujeron la búsqueda a 3 posibles ubicaciones en la región occidental de la actual Bielorrusia. Se organizó una expedición. Encontraron una aldea abandonada que coincidía con las descripciones. Casas de madera en ruinas, pozos secos, y al excavar hallaron balas de mosquete, botones de uniformes franceses y rusos, fragmentos de equipo militar y enterrados en una fosa común en las afueras, los restos de cientos de hombres. No pudieron determinar con certeza si se trataba del pueblo correcto. Durante la retirada se habían librado decenas de pequeñas batallas, y en decenas de pueblos franceses y rusos habían luchado y muerto. Aún así, erigieron un monumento, una sencilla placa de piedra. Aquí o cerca de aquí, en noviembre de 1812, soldados de la Grande Armée defendieron lo imposible, que su valentía no caiga en el olvido. El monumento sigue allí, en un camino rural poco transitado. Pocos turistas lo visitan, pero a veces los lugareños dejan flores, porque incluso cuando los nombres se olvidan, la valentía resuena a través de los siglos. La historia de Michel y sus 300 no es única. En toda guerra hay
Momentos en que un pequeño grupo se enfrenta a una superioridad numérica abrumadora y contra toda lógica sobrevive o vence. Esparta tuvo a sus 300 en las Termópilas. Roma tuvo a sus legiones asediando Alesia. Gran Bretaña tuvo la batalla de Rorke's Drift. Francia tuvo su aldea sin nombre en 1812. Estos momentos no importan porque cambiaran el curso de las guerras. Generalmente no lo hacían. La campaña rusa siguió siendo un desastre. Napoleón perdió 560.000 hombres. El imperio comenzó su colapso final. Pero importan porque demuestran algo fundamental sobre el espíritu humano, que cuando todo está perdido, cuando la lógica dice que hay que rendirse, cuando las estadísticas dicen que no se puede ganar, aún hay una opción, la opción de luchar, de resistir, de decir no. Michel y sus hombres eligieron luchar. 188 pagaron el precio más alto. 112 sobrevivieron para contar sus historias. Y ahora tú también conoces la historia. 300 soldados napoleónicos contra 20.000 rusos. Congelados, hambrientos, rodeados. Pero jamás se rindieron. Si esta historia de extraordinario valor te ha impresionado, suscríbete al canal. Tenemos decenas de relatos increíbles de historia militar esperándote. La semana que viene hablaremos de otro momento imposible. Como 100 británicos resistieron el ataque de 4.000 zulúes en Rorke's Drift. Hasta entonces, recuerda, la historia no trata solo de imperios y emperadores. Trata de momentos en los que gente común hizo cosas extraordinarias. Y esos momentos merecen ser recordados. Gracias por vernos. Y nunca lo olvides, el valor no es la ausencia de miedo, es elegir luchar a pesar de él.